Espero que hayáis podido todos sobrevivir, o los que hayáis tenido en la tesitura, a la inclemencia del tiempo causada por alguna avería en el hotel, pero que se os ha hecho venir con más energías o con energías renovadas. En la sesión de hoy tenemos una serie de mesas redondas y, como sabéis, los que sois más veteranos, los que habéis estado ya en anteriores ediciones, uno de los objetivos de esta presidencia es que los diferentes programas que estamos desarrollando de alguna manera sean apropiados por los directores, que a fin de cuentas son el hilo conductor entre la presidencia y los institutos. Y la mejor forma de hacer eso es precisamente que participéis en las mesas redondas. La estructura de la sesión de hoy está organizada en torno a varios temas que reúnen diferentes iniciativas con el ánimo de que vosotros también os apoderéis de ellos y seáis de alguna manera actores transmitiendo cuáles son las prioridades estratégicas de la presidencia. Y vamos a empezar con esta, que es sobre sostenibilidad. Sé que es una mesa planteada en un sentido muy amplio, además está planteada así a propósito, porque el punto de partida debemos reconocer que de una manera sistemática pues todavía el organismo no ha reaccionado o no ha reflexionado suficiente sobre eso, y creo que es bueno reconocerlo y aceptar que tenemos que empezar a hacerlo. Sabéis todos que hemos creado un comité de sostenibilidad dentro del CSIC que empezará a funcionar precisamente la semana que viene. Reúne aproximadamente unas 15, 18 personas, porque está todavía pendiente de confirmación alguna persona. Y el objetivo principal de este comité es elaborar un plan de sostenibilidad para todo el CSIC. Perdón, pero no se queda ahí su objetivo. Hay muchos más ámbitos en los que puede desarrollar su tarea y, de hecho, el mandato es un mandato abierto, es un mandato que queda a interpretación de los miembros hasta dónde podemos llegar, porque obviamente también las posibilidades son limitadas, y que además invita a que los propios centros, los propios ICUs, desarrolléis en la medida de lo posible, y subrayo que hay que ser un poco posibilista, es decir, no se trata tampoco de buscar resultados óptimos, pero sí animaros a incentivar que se emprenda este camino, que los propios ICUs empecéis a desarrollar también vuestros propios planes de sostenibilidad y, en la medida posible, crear vuestros pequeños comités de sostenibilidad interno, que obviamente tendrán una escala quizás de una ambición no necesariamente igual a la del comité de todo el CSIC. El marco en el que queremos trabajar es obviamente el marco trazado por Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto proporciona un menú amplio, un menú ambicioso, un menú exigente, pero insisto que no necesariamente tenemos que dar cobertura o tenemos que ser capaces de atender a todas las prioridades que establece el Plan de Naciones Unidas, pero sí quizás cubrir aquello que resulte más relevante para nuestra actividad y para nuestro funcionamiento. Y quizás desde el punto de partida de esta mesa redonda, yo le he pedido a 3 personas que están aquí en esta mesa redonda que reflexionen sobre los temas que les voy a proponer, que son bastante sencillos, porque mi propósito es sobre todo que haya un debate animado con la audiencia y que ellos actúen de alguna manera como incentivadores de este debate. En esta mesa redonda prácticamente podría estar cualquier miembro de la audiencia, porque insisto que creo que la sostenibilidad debe convertirse en un leitmotiv, debe convertirse en un hilo conductor de nuestra actividad dentro del organismo. Pero bueno, hay 3 personas que yo creo que representan muy bien al colectivo, al colegio de directores. Está José Manuel Sierra, que es el director del ITQ en Valencia. Es del Eliarat, tengo siempre dificultades para pronunciar el apellido, he explicado su origen. Y tenemos también a Amparo López, que es directora del IATA en Valencia. Tú eres directora del IDAEA en Barcelona. Y por coincidencia, esto no ha sido una elección. Es verdad que los 3 sois centros Severo Ochoa, si no me equivoco. ¿No? Ha sido pura coincidencia, no estábamos buscando realmente que fueran centros Severo Ochoa. Les voy a preparar 3, o les he planteado 3 preguntas bastante sencillas para lanzar el debate, porque insisto que la idea es que haya una interacción fuerte con la audiencia, y les he pedido a cada uno de ellos que reflexione durante no más de 5 minutos, aunque los académicos tendemos a extendernos mucho, los científicos tendemos a hablar bastante sobre ellos, para después tener oportunidad de disfrutar de tiempo para el debate. Y la primera pregunta que les he pedido que piensen sobre ella es el sentido de finalidad, que muchas veces damos por hecho, pero conviene reflexionar porque nos permite precisar cuál es el sentido que debemos darle
a nuestro programa de sostenibilidad. Lo que os quiero hacer es precisamente eso. ¿Por qué creéis que el CSIC debe de convertirse, debe de buscar ser un organismo sostenible? Que es lo mismo que decir que justifica la sostenibilidad en un sentido preciso en el ámbito de organizaciones de investigación. Así que no sé si podemos empezar. No sé si podemos empezar quizás por Amparo. ¿Quieres empezar tú, por favor? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, disculparme porque llevo un catarro y normalmente no tengo la voz así tan de Manolo. Y aparte estoy así un poco embotada, con lo cual si digo alguna tontería me perdonáis. A ver, la sostenibilidad, que creo que es un término tan amplio que es un poco... o sea, nos podríamos estar todo el día hablando del por qué es importante la sostenibilidad y en todos los aspectos que abarca la sostenibilidad. Creo que sin duda es importantísimo que el CSIC sea un organismo sostenible en todos los aspectos y energéticamente creo que, bueno, somos muy variados porque además tantos institutos, cada uno tiene sus propias características. Hay institutos que pues, fueron construidos más recientemente y seguramente pues, ya con esa perspectiva de sostenibilidad a lo mejor energética, y sin embargo pues, hay otros institutos que tienen un montón de años y que seguramente energéticamente, por ejemplo, desde el punto de vista de sostenibilidad energética, pues tienen deficiencias. Con lo cual, mi primera reflexión es que el Comité de Sostenibilidad que se acaba de crear en el CSIC, pienso que debería de poder interaccionar. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, en que al final a nivel de centro, todos los centros deberíamos de poner al menos a una persona responsable de sostenibilidad, que pueda evaluar temas de sostenibilidad no solo energética, sino también económica del centro y estar en contacto directo con ese comité del CSIC para que haya una relación fluida. También pienso y sé que hay centros que ya han tomado iniciativa de crear sus propios comités de sostenibilidad, como el IDAEA, y yo creo que el nuevo comité de sostenibilidad ya no tiene que partir de cero, es decir, puede nutrirse de todo lo que se ha estado haciendo en distintos centros para empezar a crear una base. Y poder empezar a crear una base desde lo más sencillo. O sea, yo creo que el primer punto, y que tampoco supone una inversión de dinero grande, es la educación. Entonces, al final, enseñar a la gente cómo puede ser más sostenible. Y luego acciones puntuales que tampoco suponen mucha inversión económica, como por ejemplo pues, luces automáticas que no tengas que estar encendiendo y apagando, sino que simplemente con sensores se enciendan o se apaguen. Hay una serie de medidas que podemos empezar a tomar todos los institutos del CSIC y que son relativamente coste bajo, que implicarían una mayor sostenibilidad energética, que eso a la vez es una mayor sostenibilidad económica. Y luego ya, si nos ponemos a hablar de otro tipo de sostenibilidades, aquí como también lo que querías es que se creara un debate, pues también lanzo aquí la bomba de si pensamos que debemos de ser también sostenibles a nivel de tamaño. Es decir, al final la sostenibilidad, pues cualquier organismo, ¿no? Nace, crece y luego madura. Entonces, yo creo que el CSIC también debe de llegar a un momento en el que madure, es decir, no se puede crecer infinitamente porque eso ya hemos visto que no es sostenible, que es una cosa también a reflexionar, ¿no? y pensar, y ahí lo lanzo. Está bien que lances la bomba y sobre todo que la lances ahora al principio, por si alguien quiere salir. Ethel, por favor. Sí, bueno, yo la pregunta que comentabas de por qué el CSIC debe ser un organismo sostenible, creo que ahora que estamos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, en el que
todo tipo de entidades, colegios, empresas, barrios, ayuntamientos, etcétera, están lanzados hacia la sostenibilidad, pues el CSIC como organismo de investigación no puede quedarse atrás. Es realmente importante que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sea el primero en dar ejemplo sobre cuál es el desarrollo sostenible, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los institutos del CSIC trabajan precisamente para conseguir un desarrollo sostenible. ¿No? Tenemos, bueno, desde nuestro propio instituto que mira los impactos en el medio ambiente, como institutos que desarrollan energías renovables, institutos que desarrollan materiales más sostenibles, pues estamos trabajando en este ámbito. Lo menos que podemos hacer es dar ejemplo en nuestros institutos para mostrar que en nuestras actividades también somos sostenibles, ¿no? ¿Cómo llegar a ello? Evidentemente, pues creo que la creación de esta comisión a nivel institucional es algo importante, algo que tiene que marcar los grandes rasgos por donde seguir, pero como bien comentaba Amparo, cada ICU debe tener su propia comisión o con mayor o menor dotación de personas, pero que podamos hacer más, digamos, lo que son las cosas más pequeñas, más fáciles del día a día. Luego podemos hablar de casos y ejemplos, por ejemplo, que hemos hecho nosotros mismos en el instituto, ¿no? Pero yo creo que la clave es el CSIC debe dar ejemplo al resto de la sociedad en que trabajamos para conseguir desarrollos científicos hacia la sostenibilidad, pero que también nosotros lo aplicamos en nuestro día a día. Manuel. Bueno, nada, yo creo que más o menos lo que ya han dicho mis compañeras de mesa es lo que yo pienso. Al final creemos o estamos convencidos de que el CSIC es una referencia, es un ejemplo para, espero que para chavales en formación como para el resto de la población. Creo que por ello tenemos la obligación de preocuparnos por la sostenibilidad de nuestra actividad, ¿vale? Tanto en el sentido medioambiental, que es el más, no es el más fácil, pero quizás el más material de ver, ¿vale? Como el económico, que en eso estamos todos aquí y hemos hablado bastante, como en el social, ¿no? Y en el social pues entran muchas cosas, incluso el bienestar de todo el mundo, que es algo que nos preocupa constantemente en todas las discusiones. Entonces yo creo que por ahí somos una referencia, tenemos que tomar acciones o tenemos que seguir continuando tomando acciones, porque aún sin querer lo estamos haciendo. Y por otro lado, como decía Ethel, en muchos casos, eso es lo que hablábamos ayer de ciencia aplicada o ciencia fundamental, en la ciencia aplicada, en la mayoría de casos, la aplicación es hacia la sostenibilidad, porque al final lo que queremos es que el progreso sea sostenible, ¿no? Ahora, más que progresar rápido, queremos que ese progreso sea sostenible. Yo creo que esas son, desde mi punto de vista, las claves. Y respondiendo a la bomba, pues el tamaño. Pues yo creo que el tamaño es algo moldeable y depende de política de cada centro y de los objetivos finales. Pero al final, el tamaño debe ser lo suficiente para que sea sostenible, de nuevo, en plan medioambiental o de espacios, de bienestar de las personas, de seguridad, pero también del impacto y de la impronta que va a dejar eso, no solo en la investigación, sino en la formación de las personas. Y ese equilibrio es muy complicado, porque depende de muchas cosas, de los tiempos que no dependen de ti y de factores exógenos, ¿no? Pensamos que este es un debate que a priori podría hacer parecer como absolutamente obvia la cuestión de la sostenibilidad, pero claro, cuando lo exploramos en relación a lo que has planteado tú, Amparo, que es el tamaño, aparecen principios alternativos que contraponer a la sostenibilidad. Yo creo que tú estás yendo por la vía de la excelencia investigadora o científica y eso puede poner un principio alternativo que contraponer a la sostenibilidad. ¿Cómo veríais vosotros el equilibrio entre estos dos principios? Si tuvieseis que elegir, ¿qué creéis que es más importante? ¿Crecer porque genera mayor excelencia científica o respetar un crecimiento sostenible aunque implique reducir la ambición científica?
Creo que la respuesta es complicada, pero os animo a que... Yo creo que son compatibles. Tú, si lo haces bien y te acompaña la suerte quiero decir, ¿eh? Lo que tú puedes hacer es intentar más sostenible, ser excelente y quizás no siempre tengas que crecer. Al revés, para algunas actividades que te demanda la sociedad, igual tienes que reestructurar tus equipos. En otros casos no, en otros casos necesitan máquinas más grandes, ¿no? Bueno, yo creo que como todo en esta vida hay que intentar encontrar el punto medio, ¿no? entre una cosa y la otra. Pero yo también creo que no por crecer siempre se logran más objetivos. A veces con un crecimiento más sostenible se pueden lograr incluso mejores objetivos que no con un crecimiento desbordado y descontrolado que al contrario lo que hace es que las cosas vayan peor. De hecho, en el caso nuestro concreto, justamente lo que estamos viendo es que ese crecimiento que estamos teniendo fuerte, al final lo que impacta es en que devolvamos más dinero, porque no podemos justificarlo. Entonces es un poco absurdo el crecer sin medir cuánto necesitas también de apoyo y no creo que la excelencia vaya unida a la cantidad, con lo cual lo que hay que hacer es buscar a los mejores y dimensionar cuánto podemos y cuánto necesitamos crecer. Sí, pero a veces eso es cierto, necesitas un plan estratégico bueno y hacer actividades de atracción, pero a veces no depende de ti. No, por es supuesto. decir, incluso para bien, entre comillas, de golpe pides un montón de proyectos, hay un pico, gracias a Dios, de financiación y te encuentras con el doble. Y claro, tienes que elegir qué haces. ¿Rechazo proyectos? No estamos acostumbrados, ¿no? a eso, pero es un poco esa situación que depende de muchas cosas o de algo, una línea que se lanza y trae muchísima interés, incluso aunque sea político, y tú no puedes parar de crecer. Entonces, claro, es la vida, ¿no? Curioso que este debate puede hacer crear la impresión de que nos estamos desviando del componente fundamental de sostenibilidad, que es medio ambiente, pero en realidad si uno lee la Declaración de Naciones Unidas, el énfasis está puesto en tres elementos, que son el medio ambiente, el social y el económico. Y aquí estamos yendo más bien a la vía socioeconómica, no realmente a la medioambiental, pero obviamente hay un impacto cruzado. Y es interesante que desde esta reflexión abierta hayamos llegado a una definición, o no una definición, a una discusión en torno a la sostenibilidad que está muy centrada en este componente de crecimiento que has introducido tú, Amparo. Pero vamos a la segunda cuestión que habíamos conversado entre nosotros, que es las recetas. ¿Qué podemos hacer en términos un poco más concretos? Y adelanto que después tenemos una ronda de intervenciones más dedicada a ejemplos, casos concretos, casos de éxito que podemos explotar. Pero, ¿qué recetas creéis que debemos de adoptar en el CSIC para desarrollar nuestra política de sostenibilidad? No decir ya el plan de sostenibilidad, sino nuestra política de sostenibilidad. Quizás podemos empezar contigo, Ethel. Bueno, retomando otra vez el tema de la sostenibilidad medioambiental, quizás, bueno, nosotros con la experiencia también de lo que hemos trabajado en nuestro instituto y también creo que son los grandes rasgos por los que habría que moverse, pues hay temas como sería pues la huella de carbono, tema de energía, que estos claramente creo que se tiene que tomar una estrategia común a nivel institucional, ¿no? Sería interesante que todos conociéramos cuál es la huella de carbono de nuestros institutos para así poder saber cómo mejorar y cómo reducirla, ¿no? Y dentro de la huella de carbono ya no solo ver las actividades que hacemos nosotros, sino todo lo que implica, ¿no? Pues todos los proveedores con los que colaboramos, ¿no? Entonces, intentar estaría bien que desde el CSIC se escogieran proveedores cuya huella de carbono fuera más reducida.
Luego, en el tema de energía, evidentemente allí tiene mucho que ver todo el tema de construcción. Lo que comentaba Amparo, de muchos edificios que son bastante antiguos, cuya eficiencia energética pues, no es todo lo aconsejable que debiera. Entonces, bueno, tanto un caso como el otro lamentablemente requieren de una inversión económica para poder conseguir objetivos satisfactorios. Luego estaría todo el tema del transporte, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema de reuniones bueno, después de lo de la pandemia, todos nos hemos ya acostumbrado a lo que son videoreuniones, videoconferencias, etcétera. Habría que intentar quizás también poner como de una manera sistemática cuándo hay que hacer, o sea, qué reuniones presenciales son realmente necesarias y cuáles podemos evitarnos todo el coste de sostenibilidad que conlleva, ¿no? A lo mejor pues una simple reunión, a lo mejor se puede hacer una videollamada en lugar de hacer todo el coste energético que supone pues viajes, etcétera. Luego está también todo el tema del agua, sobre todo en nuestro país, con los problemas que afrontamos bueno, ya desde años atrás, pero que vamos a seguir afrontando en el futuro de sequía, pues entonces el tema de poder reutilizar el agua, ser más sostenible en el consumo de agua de nuestros institutos, pues también es algo importante. Luego también habría el tema de la educación ambiental, ¿no? Lo que también comentaba Amparo, tenemos que educar a nuestros propios trabajadores del organismo a que conozcan cuáles son los problemas, cuáles son las medidas para corregir esos problemas, y esta educación no solo dejarla en el ámbito interno, sino también trasladarla a la sociedad. Todo lo que avanzamos en conocimiento científico, que podamos también trasladarlo a la sociedad. Aquí ya no estamos hablando solo de sostenibilidad del CSIC, sino sostenibilidad en general, ¿no? Pero que todo lo que nosotros trabajemos también pueda ayudar en el resto. Y luego todo el tema, evidentemente, de residuos y reciclaje, ¿no? Pues generar, en el tema de residuos, no pensar que el reciclaje es la solución mágica, sino que el reciclaje es la opción para aquellos residuos que no somos capaces de no generar, pero el objetivo principal es generar el menor número posible de residuos. Entonces, en este sentido, todo el tema de, pues, por ejemplo, esto es lo que habíamos comentado, ¿no? El uso abusivo de papel en todo tema administrativo, ¿no? Cómo poder reducir, que hubieran consignas ya desde organización central en dónde es necesario utilizar pues la documentación impresa en papel o simplemente podemos dejarla informatizada, ¿no? Por ejemplo, el tema del plástico, ¿no? Todo el problema de contaminación por plástico, pues que en todos nuestros institutos pues uso cero o prácticamente cero de todo aquel plástico de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, en todas las conferencias, reuniones organizadas por el centro, no estaría de más de que realmente no se generaran residuos de este tipo de plástico de un solo uso. Y luego ya el último tema sería el tema de la alimentación también, que vayamos hacia una alimentación sostenible, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema de conferencias, reuniones, congresos, etcétera, pues también intentar, igual que comentábamos, de trabajar con proveedores que tengan menor huella de carbono, pues trabajar con caterings que sean de, bueno, digamos, de alimentación de cercanía para, bueno, digamos, promover ya no solo las actividades de sostenibilidad dentro de los institutos, sino de toda la gente con la que colaboramos y trabajamos con ellos. Interesante porque habéis coincidido antes, José Manuel ha dicho algo parecido y tú ahora, en el papel social que tiene que tener el CSIC como, no diría como ejemplo, sino como creador a lo mejor de estándares. Y creo que es una función importante. El menú que has planteado es un menú muy amplio, es un menú que obviamente tiene algunos componentes de líneas que son inherentes a los propios institutos, todo lo que tiene que ver con la utilización del agua, creo que con las cuestiones de residuos y reciclaje también, con las cuestiones relativas al uso de plásticos. Pero hay una cuestión que me interesa mucho porque quizás es donde tú tengas un poco más de expertise o un conocimiento más cercano, que es la cuestión de la huella de carbono. ¿Tú crees que es realista, factible
que esto se convierta en un estándar a implementar en los 124 institutos de CSIC, es decir, que de alguna manera intentemos dibujar nuestra huella de carbono y tengamos como objetivo reducir esa huella de carbono centro a centro. ¿Crees que es realista plantearlo así? Bueno, el problema, digamos, volvíamos a lo anterior, es también el coste económico, ¿no? El calcular la huella de carbono de cada uno de los institutos pues tiene su coste económico, pero sí que hay ciertas medidas, por ejemplo, lo que comentaba de trabajar con proveedores que sean más sostenibles, que eso te va a reducir la huella de carbono seguro. Luego temas como digamos como medida principal, siempre hemos pensado nosotros que sería momento que en el CSIC se estableciera el uso de las placas solares, ¿no? Por ejemplo, para reducir el consumo energético también. O sea, son algunas, estas medidas no se pueden tomar a nivel de un ICU en concreto, sino que tienen que tomarse más a nivel de organización central. Igual que en su día se apostó por el uso de vehículos más sostenibles, vehículos eléctricos, pero esto era algo que aunque un instituto quisiera hacerlo, él no podía hacerlo hasta que no se instauró a nivel institucional, ¿no? Pues hay algunas de estas medidas que claramente sí que nos irían reduciendo nuestra huella de carbono. O sea, evidentemente no vamos a conseguir una reducción de hoy para mañana, ¿no? Pero ir paso a paso con algunas de estas medidas que creo que, bueno, el tema de las placas solares en un país como el que vivimos, pues debería ser quizás una de las apuestas a tomar, ¿no? por nuestra institución. Sí. Yo quería, respecto a la pregunta que le has hecho, el calcular la huella de carbono de la actividad de un instituto es una labor tremenda, ¿no? Porque, por ejemplo, en los proyectos europeos que muchos trabajamos siempre está esa componente, ¿no? El análisis de ciclo de vida. Entonces, creo que hoy por hoy no tenemos los instrumentos, pero sí que tenemos súper expertos aquí en el CSIC, que podrían igual hacer alguna experiencia de piloto, igual con un grupo de investigación y calibrar el esfuerzo que requiere ese tipo de actividad, porque sería pionera. Y es el futuro. Seguramente en 20 años será obligatorio. Entonces, en cuanto antes abramos los ojos, incluso ya hay un investigador en el CSIC que ya está haciendo esto mismo que estamos hablando para un grupo de investigación. A mí algunas empresas con las que tengo contratos me piden que rellene el formulario de la huella de carbono en mi actividad, ¿no? A veces te tienes que inventar cosas. Yo qué sé lo que me ha costado hacer este tratamiento térmico en este horno, ¿no? Pues haces inventar una estimación informada, ¿no? Sí, la idea sería anticipar algo que de alguna manera vamos a tener que adoptar en el Sí, en el sabemos futuro, que va a ¿no? venir. Yo creo que eso seguro va a ser casi obligatorio. Igual que para importar algo, pues tiene que haber una trazabilidad de lo que viene de China. Eso está claro. Va a haber en la aduana, se va a mirar eso. Y al revés también. El que quiera darnos por ejemplo, al final la administración o unas empresas de algunos países, de Noruega, nos va a decir, oye, necesito tu certificado de actividad de huella de carbono. Es que eso es normal. Es que va a venir. Ay, perdón. No, Amparo, por favor. No, que yo voy a lanzar aquí otra polémica. Yo no invertiría en calcular la huella de carbono. A ver, que entiendo que a lo mejor a futuro se nos pide, pero a ver, ¿para qué? Me refiero, ¿para qué vamos a gastar dinero en eso si lo que queremos es reducirla, independientemente de la que sea, y al final sabes cuáles son las medidas que hacen falta para reducirla? Pues en lugar de gastar el dinero en calcular cuál es nuestra huella de carbono, vamos a invertirlo en reducirla, que sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces yo empezaría por medidas a coste cero, que es educación, que es lo más complicado que hay, pero yo creo que es lo más efectivo que hay, a pesar de que es muy complicado. Nosotros en el IATA pusimos contenedores de reciclaje y los abres y ahí la gente tira lo que le da la gana porque no saben ni reciclar, porque no se sabe ni reciclar. Con respecto al tema, por ejemplo, de alimentación, es que al final lo que necesitamos es educar, porque yo estoy completamente de acuerdo en producto de proximidad, pero hablando de la huella de carbono, si tú miras lo que supone la huella de carbono del transporte de alimentos,
realmente es una porción pequeña con respecto a lo que es toda la producción del alimento. Entonces, al final, si conocemos que lo que más huella de carbono produce es la ternera, pero con diferencia, pues intenta reducir el consumo de ternera. Claro, exacto. Yo creo que es muy importante empezar por lo que tienes delante, por ejemplo, no usar Vicks o plástico, sino traer una jarra con agua, ¿vale? Eso es lo primero que hacer. Pero, perdón, pero tienes que también tener un diagnóstico, porque tú has hecho un diagnóstico porque tú ya sabías lo que tenía la huella, porque alguien lo había hecho o lo habías hecho tú, no lo sé. Entonces, tú tienes que tener una especie de diagnóstico, primero más grosero, pero que te pueda decir los siguientes pasos por dónde tienen que ir. Si es mejor lo del proveedor o simplemente apagar las luces a partir de tal hora. Claro, pero nos han hecho ya unas auditorías energéticas que, por cierto, yo ni la he visto, la del IATA. Entonces, eso es otra de las cosas importantes, es decir, informar a la gente de cuál es la situación actual de los institutos. O sea, cómo estamos. Porque esas auditorías no sé si incluyen también recomendaciones o es simplemente una fotografía del momento, no tengo ni idea. A partir de ahí se harán recomendaciones. Pero es interesante, estáis poniendo el énfasis en el aspecto de comportamiento que tiene que ver con la educación y por lo tanto en un nivel individual y mi pregunta, que va un poco más allá de lo que estamos hablando hasta ahora, es qué carga regulatoria debe tener una política de sostenibilidad, es decir, hasta qué punto se debe intervenir con componentes normativos que impongan conductas a los institutos, porque esto siempre es una forma mucho más Sin intrusiva duda. de hacerlo, Sí, ¿no? sí, sí. No, porque si no, si no, a ver, al final yo creo que las medidas más fuertes son las que te tocan el bolsillo. Eso es con lo que la gente realmente reacciona. Porque yo muchas veces lo digo, yo tengo el enemigo en casa. Yo que soy ahí de sostenibilidad, mi marido es de no. Entonces, cuesta mucho educar a no ser que te afecte a ti personalmente por algo. ¿Qué tipo de medidas? Eso es complicado decirlo en un centro con compañeros. ¿Qué tipo de medidas puedes adoptar para que la gente sea Sí. más sostenible? Y también entrar en dinámicas. Es decir, tú entras en un grupo que tiene una dinámica positiva y por imitación, voluntario o involuntariamente, empiezas en esa dinámica positiva. Entonces, es educación y también se empieza igual por el bolsillo o no sé cómo. Yo quería hablar, porque también lo sugerías, sobre el ejemplo que tenemos al ser centro mixto con la Universidad Politécnica, sobre la regulación, porque lo has dicho y ahora igual dices, ostras, pues la universidad tiene un vicerrectorado de Desarrollo Sostenible del Campus, que es la vicerrectora Débora, y tiene, principalmente es medioambiental, ¿vale? Aunque y cumple y está certificado con la ISO 14001, ¿vale? Es decir, eso requiere gente dedicada y con reacciones súper rápidas a los problemas. O por lo menos, en teoría, lo auditan y lo auditan cada año. Y siguen el reglamento europeo que se llama EMAS, ¿vale? Luego, si alguien tiene interés, EMAS como suena, en mayúsculas. Y nos auditan al instituto medioambientalmente, que incluye energía y otras más cosas, cada año, ¿vale? Y te envían un informe pues diciéndote las cosas que has mejorado y las cosas que tienes todavía pendientes. Y yo cojo el teléfono y a la que me lo envía le digo, bueno, ¿y cómo vamos a arreglar esto y esto? ¿No? Y entonces al final, bueno, propone soluciones. Hay un montón de puntos y cada año se revisan los requerimientos o las normativas que hay. Y ya creo que están en 515 requerimientos, que es un checklist. Claro, si empiezas de cero es un palizón. Si lo llevas al día no es nada, ¿no? Y van desde, pues eso, desde climatización. Allí la climatización, las ventanas no cierran bien, pero sí que el aparatito cada 2 horas se te apaga. Si no lo enciendes, pues es ahora que has estado sin gastar nada. En invierno solo hay calor y en verano solo hay frío. Y entre medias no hay nada. Y si en invierno tienes calor porque justo en Valencia hace calor, pues te abres la ventana o haces lo que puedes. Y así hay un montón de cosas de domótica, de automatización,
que se han hecho, ¿no? Toda la luminaria está en LEDs, todo el agua está muy controlada. Son cosas que hacemos en casa, o si es muy cara, a veces no lo hacemos en casa, pero lo intentamos hacer. Los residuos, la trazabilidad de residuos. Al final, que los residuos tengan un nombre hacen que si está tu nombre te preocupes más, ¿no? Ya sea un residuo químico de tu actividad, sanitario, biológico o un trasto, ¿no? Y luego la otra es el papel. Eso es ya una cosa mía de batalla, ¿no? Desde que entré de dirección dije, aquí en el despacho no entra papel. No quiero que imprimáis nada. Y dije, y de aquí a X años no habrá impresoras, ¿no? De momento no he conseguido que la gente lo acepte, pero es cuestión de poner una fecha. A partir de tal fecha solo se puede gastar tanto, bueno, habría que ver eso. Y la otra sería en plan gerencia o administración. Yo no sé si podemos hacer o evitar que se utilice papel y si se puede dar algún tipo de normativa para evitarlo, ¿no? Porque a mí el ir y ver que una persona imprima, el otro lo cuñe y el siguiente lo escanee, me ponía muy nervioso. Bueno, y me sigue poniendo. Yo no sé si se puede dar algún tipo de facilitar algo, seguramente, o simplificar, dar algún tipo de instrucción, sugerencia con mucho cariño para que se pueda hacer. Porque a mí me ven y dicen, ya está otra vez aquí el del sin papel, ¿no? Que igual es exagerado para el tiempo en el que estamos, pero es lo que viene. Es que es lo que viene. Y escribir es importante, los de neurociencia lo saben muy bien, para retener y para las habilidades. Pero creo que no hace falta imprimirse los papers, ni todos los emails, algo un poquito más sostenible. Y para acabar, también hay una... Bueno, no lo he dicho, pero nuestro instituto tiene un título propio que se llama Máster en Química Sostenible. Y el doctorado también se llama... Entonces lo llevábamos ahí sin querer, ¿no? Sin haberlo pensado estaba ahí la palabra. Y luego hay una estructura también de comités. Nosotros no tenemos un comité de sostenibilidad, pero sí tenemos una comisión de seguridad donde hay una persona que es el interlocutor medioambiental con una unidad de medio ambiente que es la que ejecuta todo esto, y luego hay una unidad de control en el Consejo de Gobierno en rectorado. Entonces, entiendo que este tipo de estructuras se pueden ir o imitando o cogiendo ideas de sitios que ya funcionan. Y una de las cosas así más importantes que tiene la norma ISO es la reacción rápida. Tú pones en un botón de la norma ISO que entra certificado con cuño de entrada una petición de no sé qué y a los 4 días te tienen que contestar. Si es una queja o una acción, en 10 días te tienen que contestar. Otra cosa es que la solución requiera 7 años, ¿vale? Pero te tienen que contestar. Es que es curioso que la Universidad de Valencia tenga un vicerrectorado de sostenibilidad, pero luego mantenga edificios que son difícilmente catalogables como sostenibles en su integridad. Lo sabemos perfectamente en tu casa. Yo quería comentar en relación a lo que decíamos antes de hacer calcular la huella de carbono o calcular la eficiencia energética. Yo creo que sí que es interesante un poco para conocer dónde está el mayor problema para resolver. Nosotros, a modo de ejemplo, solo en nuestro instituto, durante el parón de la pandemia, apenas vimos un descenso en el consumo energético y nos sorprendió. Y claro, luego, pues evaluando la situación, tenemos un montón de equipamiento científico que tiene que estar constantemente conectado, con lo cual ese consumo, fuéramos o no fuéramos al centro, está allí. Y luego también todo el tema de electrodomésticos. Tenemos un montón de congeladores, arcones, neveras para guardar las muestras y conservarlas, que no son las mejores en cuanto a eficiencia energética. Entonces, quizás una de las medidas que sí que se podría tomar, bueno, aparte del tema que hemos dicho, ¿no?, de educar para que pues, la gente antes de irse apague las luces, apague el clima, etcétera, pero, por ejemplo, que cada vez que se compre un nuevo electrodoméstico de estos básicos, digamos pues que sea de eficiencia energética, aunque el coste económico sea algo superior, pero sí que nos va a salir luego más rentable. Porque la experiencia en nuestro instituto fue esa, que durante la pandemia apenas hubo reducción en el consumo energético.
Lo que pasa es que eso choca un poco con luego el tema de las licitaciones, que te tienes que quedar con el más Sí, barato. claro, ese es el problema, pero igual Pero sí. se debería introducir en la vertiente de si pones en el sostenibilidad. pliego la parte de Efectivamente. eficiencia, Sí, pues a lo mejor eso es una Quizás es una buena de las cosa recomendaciones también. que se podía elevar, ¿no? Que a partir de Sí, ahora los en las pliegos licitaciones intenten a reflejar cuestiones relativas a a eficiencia equipamiento, energética, huella de carbono, sí. de los materiales que puedan utilizar. Este tipo de cuestiones pueden mejorar quizás nuestra situación. No sé si, Amparo, querías añadir algún tipo de experiencia concreta que pudiéramos utilizar como mejor práctica, como modelo a seguir, ¿se te puede ocurrir? A ver, yo, por ejemplo, recientemente, no, mejor práctica, no, me acaba de venir a la cabeza, hace poco en la Universidad Agroparistec me comentaban que allí que en Francia, en las universidades en general, han puesto limitaciones con respecto al transporte. Por ejemplo, el transporte, o sea, favorecen el que te muevas en tren y controlan la cantidad de viajes que haces en avión, por ejemplo. O sea, que al final en muchos centros se están moviendo en el sentido de alguna manera, obligar a los trabajadores a ser más sostenibles, limitándoles ciertas cosas. ¿Estás sugiriendo que había que restringir el acceso en vehículo privado a los centros del CSIC? Yo soy su profesional de marketing privado y ha lanzado el tema de reducir el tamaño y ahora vamos con la prohibición del acceso en coche privado. Te vas a hacer la persona más popular en estos días. Más allá de la broma, yo creo que vale la pena pensar sobre esto. Sí. ¿Sería sensato pensar en formas de limitar quizás el uso de transporte privado en nuestros centros? ¿Crees que es algo...? Claro, depende de la circunstancia, porque hay en ocasiones en las que no tienes más remedio que utilizarlo por la accesibilidad, a lo mejor de donde vayas a desplazarte, o por tiempos o cosas así. Pero, yo creo que además eso ya está, ¿no? En cierto modo, que si tienes otras opciones, no sé si es pero así. creo que tú te estás refiriendo, digamos, a tema viajes, ¿no? Si puedes ir en tren, ves en tren en lugar de... No tanto tema viajes, porque es un tema muy obvio que ha creado ya una cierta línea de reflexión, pero es menos obvio, pero igualmente importante pensar cómo utilizamos en el día a día, en los desplazamientos cotidianos, el vehículo privado. Sí, eso es verdad. Si Esto no tienes plaza para aparcar, eso te pasa a cualquier sitio. Vas al centro y no se te ocurre coger el coche, porque no sabes dónde meter el coche. Te tiras media hora dando vueltas. Claro, pero si no tienes una alternativa digna, estás haciendo tu vida... De todas formas, hay un equilibrio ahí. Y en este sentido me gustaría comentar una experiencia en nuestro instituto. Nosotros, a raíz de conseguir el Severo Ochoa, montamos una comisión de sostenibilidad. Entonces, bueno, con diferentes actuaciones, una principal en el tema de educación, pues porque es el más fácil y el más económico, ¿no? Y una de las actividades que se hizo fue evaluar, bueno, hacer una encuesta a todos los trabajadores de cómo venían a trabajar, ¿no? Si andando, en bicicleta, en coche eléctrico, en coche privado, en transporte público, etcétera. Y satisfactoriamente tenemos que decir que la media de cómo viene el personal del IDAE al trabajo supera la media de lo que sería, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, ¿no? La mayoría de gente utilizaba transporte público. La gente que venía en coche solía ser la gente que vive fuera de Barcelona, no dentro de Barcelona. Y en este sentido también una de las pequeñas acciones que ha hecho la comisión es, por ejemplo, facilitar también el acceso en bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, hay como se han establecido sitios para aparcar, digamos, dejar la bicicleta, también como unos kits de reparación por si tienes algún problema que lo puedas arreglar allí en el momento, etcétera, un poco para promocionar también que la gente llegue al centro en bicicleta. Pero en general, de la encuesta que se hizo, dedujimos que en ese sentido la gente sí que lo tiene un poco
en mente y es bastante sostenible a la hora de llegar al centro. Estas reflexiones a lo mejor pueden parecer un poco ociosas, pero son tremendamente importantes después en el diseño de actuaciones. En el caso concreto de Barcelona, donde se va a construir esta nueva zona de en torno al mercado del peix y al parque móvil, una de las primeras decisiones del consorcio que lidera el ayuntamiento ha sido crear un aparcamiento subterráneo en la zona del mercado del peix, que eso es prácticamente la primera actuación que se va a hacer. Claro, si la reflexión comienza en sentido contrario, a lo mejor resulta que uno no parte de la necesidad de construir un aparcamiento o concibe un aparcamiento de otras dimensiones. Por eso, aunque pueda parecer ocioso, yo creo que no lo es en absoluto pensar sobre estas cuestiones. Es cierto que en vuestros dos casos sois institutos de centro-ciudad, porque los dos estáis en zonas céntricas de las ciudades, mientras que el IATA, sin embargo, está en el campus de Paterna, un poquito más lejos, y las cuestiones de accesibilidad pueden ser ligeramente diferentes, y yo creo que esto es un factor importante a tener en cuenta. Y aún así hay gente que viene en bici, porque el Ayuntamiento de Burjasot ya ha puesto carriles bici por ahí, con lo cual están promoviendo eso. Y yo creo que otra de las cosas que también habría que promover en los centros es los puntos para carga de coches eléctricos. Eso, si no me equivoco, empieza a ser ya una exigencia legal. Bueno, vamos a dar oportunidad ahora, porque recordad que la idea central era que hubiese una interacción fuerte con la audiencia, y supongo que es un tema donde muchas personas de la audiencia tienen muchas cosas que aportar o que interpelar o que criticar. Así que de nuevo estamos con un problema de visibilidad. Tenemos aquí, veo a Teresa, a Margarita. En la zona de sombra veo una mano, pero no veo la cara. Y también. Empezamos con Teresa, después seguimos con Margarita y luego... No sé. Sí. Fernando, perdón, es que estás en la zona justo de sombra. Hola, buenos días. Soy Teresa Baica, directora de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería. Esta es mi primera reunión. Hablando de sostenibilidad y energía, mi centro es relativamente nuevo. Estamos allí desde 2019 en Almería, un sitio donde tenemos más de 3.000 horas de luz al año. Tenemos un edificio que fue construido, ya os digo, en 2019 y en 2009, y a mí me sorprendía que en aquella época las normas urbanísticas de la ciudad obligaban a tener una serie de placas solares, una eficiencia energética, que aparentemente en el momento de diseñar nuestro edificio no se tuvieron en cuenta, porque no tenemos 1.000 metros cuadrados de terrado donde imaginaos la cantidad de placas solares que cabrían. El centro, además, el edificio está muy mal orientado. Tiene una orientación levante-poniente y entonces en verano hace muchísimo calor, en invierno muchísimo frío. Eso por un lado. Entonces yo creo que en ese aspecto, bueno, el que cuando se hagan edificios nuevos desde la organización central se esté muy vigilante a este tema ayudaría, porque ya os digo que nuestro centro es relativamente nuevo. Y luego otra cosa que me ha sorprendido es que a nivel particular y de ciudad y en todos los sitios hemos visto la política y las ayudas que está habiendo por parte municipal, autonómico, para favorecer la implantación de placas fotovoltaicas y solares. Y yo estoy esperando, y en ese sentido escribí, no recuerdo a quién, estamos esperando que haya o ayudas o que haya una política activa para los centros, es decir, no sé de qué manera, pero los que, sobre todo, ya os digo, los que estamos en el sur con tantas horas de luz, es un contrasentido el que a estas alturas no hayamos podido implantar placas solares para ayudar a esto de la eficiencia. Gracias. La verdad es que en el tema de edificación yo creo que tenemos que mejorar, ¿no? Porque ese es un caso, y yo puedo recordar algún caso en Barcelona concretamente de un edificio construido con un diseño nórdico, lo cual significa que tiene un patio central con una vidriera o una cúpula, una cubierta de cristal que genera una enorme cantidad de calor en una ciudad que obviamente es conocida por su clima frío, ¿no? Como es el caso de Barcelona. Y es sorprendente que estas cosas hayan ocurrido incluso hace 30, 40, 50 años. No se trata de criticar, pero sí darnos cuenta que quizás tenemos que ser hiperconscientes en nuestros diseños para tenernos muy en serio este tipo de cuestiones, porque luego tienen su impacto, y no a largo plazo, sino a corto. Margarita, creo que es la siguiente. Hola, buenos días. Margarita Paneque, delegada en Andalucía. Me ha alegrado mucho de no haber escuchado en ningún momento, hablando de eficiencia y ahorro energético, la palabra teletrabajo.
Esa palabra. Teletrabajo. Teletrabajo, que es lo que me dicen a mí los trabajadores, lo que me escriben diciendo, me pido teletrabajo para ahorro energético. ¿Lo vamos a descartar en algún momento? Porque me alegra mucho no írselo decir a nadie. Pues no sé si queréis vosotros comentarlo, como qué perspectiva tenéis sobre qué impacto puede tener el teletrabajo como instrumento de sostenibilidad o por el contrario, de no sostenibilidad, porque se puede interpretar en sentido contrario también, ¿no? Claro, a ver, una cosa es que valores la sostenibilidad del instituto y otra la sostenibilidad global. En todo lo que no estés gastando en el instituto lo vas a estar gastando en tu casa. Entonces, no sé hasta qué punto, si haces el balance Era por global... el transporte. El argumento es por el transporte, que me evito el transporte. Vale, por no encender la luz, sino por... Que luego, curiosamente, alguna vez llamo por teléfono a la persona y dice, ay, perdona, es que he tenido que ir al instituto de mi hijo a no sé qué. O sea, que tampoco se ha quedado en casa, pero bueno. Bueno, hay que tener las herramientas, ¿no? Y no todos los puestos de trabajo permiten el teletrabajo, evidentemente. Yo personalmente lo veo positivo en tanto en cuanto las personas sean responsables y puedas tener una trazabilidad. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el Teams de Microsoft y claro, tú le escribes ahí si no te contestas que no está en el puesto de trabajo, ¿no? Y sí que es verdad que si tienen un desplazamiento de media hora, no solo es la sostenibilidad energética, sino que al final se ahorra una hora esa persona y muchas veces, depende de la persona, hora la trabaja extra. Por lo menos mucha gente que trabaja conmigo, otros no sé lo que hacen. Entonces, es complicado. Yo creo que en general, como sabemos, en todo el mundo ha llegado para quedarse. En algunos sitios, en la industria es casi una exigencia, ¿no? En algunos puestos de trabajo, si no, no fichan a nadie. Hay puestos de trabajo ya relevantes que como la oferta es baja, exigen teletrabajo. Y si se puede hacer bien, es una buena herramienta. Si se utiliza mal, es terrible, claro. Y si la gente al final se desconecta de su equipo, pues ni te cuento. Entonces, usada bien regulada y con los instrumentos para controlar, creo que es bueno. Bueno, yo creo que se mezclan dos cuestiones. Si el teletrabajo tiene un impacto positivo en la actividad laboral o científica, pero por otra parte su impacto en sostenibilidad, que yo creo que es un poco más difícil de aquilatar, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Y estas cosas se suelen entrecruzar y es difícil separarla. Fernando, creo que era la siguiente. Sí, soy Fernando de la Gándara, del lío de Murcia. Y un poco siguiendo con el tema de las placas solares que ha comentado mi compañera de Almería, nosotros también, claro, en Murcia si nos sobra algo de sol y tenemos además una planta de la ICTS para el cultivo del atún rojo con un consumo energético enorme porque tenemos que calentar y enfriar el agua, tenemos 7 millones de litros de agua de mar. Entonces, claro, tenemos más de 2.000 metros cuadrados de techo. Entonces, ya mi pregunta es muy concreta. Hemos hecho un estudio ahora hace poco y hemos visto que rentabilizaríamos una puesta de placas solares, lo rentabilizaríamos en unos pocos años al precio que está la electricidad. Entonces, mi pregunta realmente es, ¿este estudio a quién se lo enviamos? ¿Quién al grupo no sé, de sostenibilidad? Para realmente, pues es una cuestión ya no de sostenibilidad ambiental, es una sostenibilidad económica. Es decir, podemos rentabilizarlo en muy poco tiempo y luego a partir de ahí, pues por ejemplo, pues claro, reducir muchísimo las facturas de la luz que tenemos, que son enormes. Gracias. Gracias, Fernando. Supongo que tendremos que integrar en la reflexión de la Comisión de Sostenibilidad también la sostenibilidad financiera, que es algo que obviamente hay que planificar porque es difícil actuar a corto plazo y obviamente una de las cuestiones que tengamos que pensar es cómo integrar toda la parte que tiene que ver con obras, adquisiciones, infraestructuras en esta reflexión, porque si hay que planificarlo, obviamente tiene que ser con ellos y obviamente la parte financiera también es Secretaría General. Ya yendo al tema concreto de a quién se lo envías, pues creo que, dado que tenéis el plan hecho, quizás lo más pertinente es que se le envíe a la Secretaría General de Infraestructuras y Obras, que es quien trata con estas, de Obras e Infraestructuras, perdón, que es quien trata con estas cuestiones directamente, porque si esperamos a que el comité lo mire y tal, a lo mejor pasa algo de tiempo. Y en cualquier caso vamos a utilizar la experiencia que podáis tener con este proyecto
para ver cómo se puede desarrollar en otros casos. No es el único caso de proyectos que se han hecho sobre transformación de tejados, de techos para placas solares y bueno, creo que podemos aprender mucho de ahí. Está allí el fondo, creo que es Aldo, si no me equivoco, justo en la esquina superior. Sí, Aldo Serenelli del Instituto de Ciencias del Espacio. Una consulta, pregunta y dependiendo de la respuesta, una sugerencia. El contrato general de suministro eléctrico que tiene el CSIC, si no está hecho, podría hacerse con empresas que provean 100% de energía renovable en el suministro eléctrico. Eso ya impactaría muchísimo en la huella de carbono. Es una buena observación. Yo no sé hasta qué punto legal y técnicamente es factible, es algo que habría que consultar de nuevo con el GOI. No sé si Ignacio puede decir algo concreto sobre este punto, si no lo dejamos porque es técnicamente complejo, pero vale la pena tomar nota de ello y le damos una vuelta. Antonio, María Jesús después. Bueno, yo lo que quería incidir es en el tema energético. Y como has descrito en tu caso, en nuestro caso, nuestro centro que es mixto entre la Politécnica de Madrid y el CSIC, la universidad también tiene mucha actividad en el tema de sostenibilidad y entonces pues, nos ha hecho todo el estudio energético y a partir de esta auditoría energética pues, se han implementado toda una serie de cosas con unos fondos que dio la Comunidad de Madrid. Y nosotros hemos incrementado el número de personas en un 50% y el coste energético lo hemos reducido un 10%. Y yo creo que todo el resto de medidas que se ha mencionado, que menciona Amparo y que has mencionado tú respecto a todo eso, yo creo que hay que implementarlo dentro de un plan de sostenibilidad. Pero el impacto mayor, en base a nuestra experiencia, es sobre el tema energético. Nosotros somos un centro que somos de plantas y tenemos invernaderos. Entonces, los invernaderos en Madrid, pues como podéis imaginar, hay que refrescarlos porque si no las plantas se achicharran. Y simplemente cambiando las luces que teníamos, que eran lámparas de sodio, a lámparas LED, pues el ahorro energético ha sido un 70%. Y hay que hacer la inversión. Congeladores, que es lo que indicabas. ¿Por qué no se reduce el consumo en pandemia? Nosotros hemos reducido el consumo en pandemia 10%, porque tenemos todos los congeladores para mantener el material biológico, pero muchísimos de los congeladores que tenemos son de hace 15 años. Y ahora lo que hemos hecho, gracias a la ayuda también de la universidad, es una inversión en nuevos congeladores que tienen un consumo energético que es un 30% el que teníamos antes. Entonces, yo creo que tenemos un montón de equipos. Bueno, todas las luces del edificio las hemos cambiado a LEDs. Todavía no hemos conseguido que nos pongan los sistemas automáticos de encendido, que eso sería lo siguiente, pero solamente el cambiar a LEDs, con la inversión que también se ha hecho, que también luego paga el CSIC, evidentemente, en la liquidación de cuentas, pues hemos reducido el consumo dentro del edificio en un 40%. Y luego, pues nosotros teníamos un montón de luminarias excesivas y lo que hacemos es que las instrucciones dentro del plan de sostenibilidad es que no se pueden tener todas las luminarias de un laboratorio encendidas porque ahora con los LEDs tenemos más luxes que antes. Con lo cual, con la mitad de luces tenemos más iluminación y menos consumo energético. Entonces, yo creo que si incidimos en eso, la huella de CO2, yo lo digo, en nuestro caso hemos pasado de ser el doble, bueno, y luego hay otra cosa que también aquí nos estamos poniendo encima de la mesa y es, vale, estamos hablando de un montón de medidas, pero una de las cosas que más energía consume en nuestros centros son todos los ordenadores y todos los clústeres de computación, etcétera. Eso tiene muy difícil solución porque cada vez vamos a hacer más análisis bioinformáticos, más análisis de metadatos, etcétera. Y esto es muy difícil y todos los centros que trabajamos en eso lo sabemos, pero lo que sí se puede es, si tienes unos clústeres que hace 5 años consumían esta energía, pues ahora vemos cómo se ha reducido el tamaño y también el coste energético o el consumo energético. Yo creo que una auditoría sobre los equipos es mucho más importante, o sobre el propio edificio, que todas el resto de medidas que yo las pondría en un plan de sostenibilidad. Y yo lo que recomendaría al CSIC es que haga una auditoría energética de todos los edificios, tanto del consumo como de los equipos, porque simplemente reemplazando, en nuestro caso, algunos congeladores, pues ahorras una cantidad de energía, pero brutal. Bueno, ya digo, en el invernadero nosotros hemos reducido el consumo energético un 70%. Es decir, que esto es una cosa increíble. Una clarificación antes de que le pase la palabra a ellos es, Antonio, el CSIC ha hecho auditorías energéticas en sus edificios.
El CBGP, como sabes, no es nuestro edificio, con lo cual, pues, en tu caso, pues no ha habido auditoría energética del CSIC. Pero bueno. Sí, no, bueno, yo un poco, precisamente mi reflexión venía en lo que ha comentado, ¿no? Que realmente si dispusiéramos de equipamiento eléctrico con mejor eficiencia, el consumo reduciría. Por ejemplo, nosotros en nuestro instituto a día de hoy es inviable sustituir todos los congeladores o todo, pero sí la medida que habíamos comentado de poder incluir en las futuras compras que realmente sean de mayor eficiencia energética todos los electrodomésticos o equipamiento que se compre a partir de ahora, ¿no? Yo al hilo de eso, perdón, justo el otro día estábamos hablando que simplemente subiendo un poco la temperatura de los congeladores, el ahorro energético es bestial. O sea, si en vez de menos 80 ponemos menos 70, que tampoco pasará nada, el ahorro energético es brutal. Entonces, este tipo de conocimiento y prácticas, si lo podemos compartir, creo que son todo cosas que van sumando al final. Sí. No, bueno, iba a decir que es cuestión de planificación, como todo. Tú sabes que vas a ir reponiendo, tienes que ir pidiendo o sacando un sitio, pidiendo ayudas. Es cuestión de voluntad y planificación. Me llama la atención de que se ponga el énfasis tanto en cuestiones de energía, movilidad, y no haya salido un tema que, sin embargo, ayer en una conversación informal que mantenimos con algunas personas, que pareció que es el uso de material desechable, por ejemplo, en los laboratorios, material de plástico en los laboratorios. Y alguien me decía, creo que era Jaime Carvajal, que me hacía un cálculo del uso anual de plástico que me dejó totalmente impresionado, porque estamos hablando de centenares de kilos que usa un único grupo de investigación. Claro, esto sí que tiene un impacto fundamental en el medio ambiente y es difícil de pensar cómo se pueden generar alternativas. Y lo digo no para poner el spot sobre esto, sino para hacernos ver que muchas veces a lo mejor tenemos un pensamiento mucho más sesgado u orientado hacia temas que parecen más evidentes, pero que en el fondo no necesariamente son centrales. Yo no sé hasta qué punto realmente el problema central puede ser la energía y a lo mejor es más relevante el uso de material desechable o al menos tan material como es eso. Está María Jesús después, ¿no? y Esther. María Jesús. Sí, hola. Nosotros en Zaragoza tenemos un campus donde ahora hay 3 centros y también convivimos con otros centros de gobierno de Aragón y ya hace muchos años que tenemos optimizado el consumo energético, controlado. Y sobre todo una cosa importante que a mí me parece es automatizar las cosas. Es decir, lo de entrar a los baños y se enciende, se apaga los pasillos. Las calefacciones se programan y nadie las puede tocar. O sea, ese es un tema que no cuesta mucho, pero que hay que tener muy controlado. Y ahora, por ejemplo, el otro día que, yo aparte como trabajo en el mundo de la energía, esto me gusta controlarlo a mí. Y no he descubierto qué ha pasado en julio, por ejemplo, en la residencia, pues alguna aire acondicionado encendido y tal. Entonces, automatizar los procesos, o sea, a mí me parece muy bien que se pongan placas solares, porque, muchas universidades lo ponen y muchos centros para decir soy sostenible, igual que la empresa que dice que vende 100% renovable. Eso no es verdad, vamos. Me jugaría el cuello. Muchas veces se ponen cosas de soy sostenible y tal y no sé, pongo placas solares pero no controlo los consumos, ¿no? Entonces nosotros en este campus ya lo hemos tenido que hacer porque los consumos energéticos, sobre todo de la estación experimental de Auladey con todas las máquinas, los invernaderos, es tremendo y ya lo hemos hecho, ¿no? Pero ahora ya llevamos un año o más, ¿no? ¿Verdad? Que no estamos, ninguno de los 3 estamos en la comisión de sostenibilidad, están personas de los institutos y de la delegación con la comisión de sostenibilidad de todo el campus. Y se han hecho propuestas muy interesantes que no cuestan mucho y que se pueden poner en práctica. Por ejemplo, lo último que hemos hecho es en las máquinas automáticas de vasos que haya la posibilidad de que uno se lleve su vaso y recargue. Por supuesto,
yo ya llevo más de un año que en la delegación no entra nada de plástico y todos los actos evidentemente se hacen, pero el día a día o cuando hay gente que viene a una reunión se les da la botella para que no se consuma. Entonces, en la Comisión de Sostenibilidad y a lo que iba, están haciendo sugerencias de tipo más de organización, que hay que decidir a nivel de organización central. Por ejemplo, en los pliegos, es decir, que se exija que los productos que sean sostenibles, de limpieza, por ejemplo, me estoy refiriendo pues, al pliego de limpieza. Por supuesto, el pliego de la cafetería, si algún día lo necesitamos, sería así. Y luego ya se están haciendo otro tipo de sugerencias que requieren una inversión financiera, que es lo que yo les digo, que cuando hagan sugerencias, que también piensen en el presupuesto. Por ejemplo, una sugerencia es cambiar el césped por grama americana, ¿no? O algo así. Claro, todo eso es una cantidad de dinero que a lo mejor no compensa. Entonces, yo lo que les digo cuando me cuentan, digo, no, vosotros tenéis que hacer una planificación, pero sobre todo pensar en el ahorro, o sea, en la inversión financiera. Y luego, el tema de las placas, yo ya tengo el proyecto aprobado, estoy esperando que me den la orden para ponerlas, pero cuando digáis tenemos 1000 metros de terreno en el techo, ojo, que en muchos edificios en el techo no se pueden poner placas porque hay que hacer un estudio de si se pueden poner o no. Porque en ningún edificio de los nuestros, ¿verdad?, se pueden poner placas en el techo. Y tenemos que ponerlas en campo. Y hay que tener el terreno para ponerlas en campo, que también luego hay que tener otro problema. Entonces, pues bueno, era ese tipo de sugerencias. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que una de las cosas que a mí me está resultando relativamente novedosa porque no había pensado en ello, no porque sea nueva, es que el poder de compra que tiene el CSIC, en el sentido amplio, nos permite modular mucho determinado tipo de planteamientos. Naturalmente, esto va a requerir mucho esfuerzo y es algo que no podemos esperar que se implemente a corto plazo, pero a medio plazo sí podemos pensar cómo en nuestros mecanismos de adquisiciones tenemos que introducir criterios de sostenibilidad y esto nos va a convertir primero en un organismo más sostenible y además un organismo que puede modular su entorno en un sentido más sostenible. Y esto es importante. Tenemos ahora... Sí. Luis Guas, del Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA. Nosotros estamos renovando las cámaras y poniendo placas solares y enchufes para coches. Y en el caso de las cámaras son del 83, con lo cual la eficiencia energética os podéis imaginar que es cero y lo que habría también que poner en los pliegos es utilizar cámaras con el potencial de calentamiento atmosférico lo más reducido posible o CO2 directamente. Como gas refrigerante. Pero aparte de esas cosas que podemos hacer, yo introduciría otras cosas. O sea, que en los indicadores de desarrollo sostenible del país hay cosas que el CSIC puede hacer. Entonces, en mi caso soy de recursos fitogenéticos y me compete el 251, que prácticamente es del inventario nacional de recursos fitogenéticos. Ese indicador es mío, casi. Hay recursos zoogenéticos que también influyen, pero el número es fundamentalmente nuestro, que podría ir al cuadro de mando ese de ayer. Pero hay otros indicadores de productividad, mejora de la productividad agraria, que también el CSIC podría incidir en ese indicador general de España. Hay indicadores de uso forestales, y hay seguro en pesca y otros, y hay un montón, hay de los 15... De los 20 objetivos sostenibles yo me conozco 2, pero creo que el resto del CSIC podría aplicar algo. Han comentado los invernaderos. En óptica están trabajando en nanocristales para producir electricidad y a la vez tener plantas, entonces con un consumo mixto. Entonces, creo que además de eliminar el plástico, mejorar eso como ciudadanos que también somos, creo que también el CSIC tenía que incidir en qué puede hacer o qué indicadores puede influir de España. Muchísimas gracias. Yo creo que en eso ya estamos, ¿no? A ver, no sé, yo lo digo desde el punto de vista, yo creo que en investigación, ¿no? Es a lo que te refieres, o sea, sostenibilidad aportando desde el punto de vista de investigación. Cuantificarlo. ¿Cómo?
Cuantificarlo. Cuantificarlo. O sea, cuantificar cuánto estamos contribuyendo. En el INE están todos los indicadores por los que España aporta. Vale. Entonces, revisar esos en el Comité de Sostenibilidad, decir, a ver, en qué podemos aportar nosotros y eso, si nosotros aportamos algo, considerarlo como un informe para el Estado. Si estamos aportando, en mi caso son los recursos fitogenéticos, pues ese indicador lo aporta el CSIC. Entonces, seguro que hay otros 200.000 indicadores pequeñitos que van a un indicador grande. Entonces, tenerlo en cuenta porque eso sí es un informe. O sea, no es un informe como lo concebimos, pero al final es un indicador que va a Naciones Unidas. Sí, es una muy buena sugerencia. No sé si se puede utilizar exactamente como un informe, pero sí contribuir a los indicadores estatales pues puede ser algo que debemos de tomarnos también mucho más en serio. Realmente no había pensado en ello y es una aportación muy interesante, así que vamos a ver qué podemos hacer sobre ello. Esther. Sí, yo me gustaría cambiar un poco de tercio y respecto a los 3 pilares que, Carlos, has mencionado de Naciones Unidas, incidir en el pilar social. Creo que uno de los aspectos que tiene que cuidar el CSIC en cuanto a sostenibilidad es el nivel de los trabajadores, sobre todo en las gerencias. Si no conseguimos fijar personal en las gerencias, la sostenibilidad del CSIC como en su conjunto se ve también comprometida. Hay personas en gerencia que están haciendo trabajos súper importantes con niveles muy bajos y que cuando se sacan se quedan las plazas libres y se intentan cubrir muchísimos puestos que se quedan desiertos. Está comprometiendo al final un aspecto muy importante del CSIC, que es el trabajo de base, ¿no? El trabajo de administración, que como no sepamos cuidarlo, pues va a tener un impacto en la sostenibilidad general de toda la institución. Y bueno, y aparte, para aportar otra idea que nosotros hemos implantado en el INIA, pues para fomentar el uso de la bicicleta, nosotros hemos creado el Día de la Bicicleta y ha tenido mucho éxito. Son personas que habitualmente vienen en bicicleta al INIA, se han constituido como guías y animando a otras personas que no están muy animadas, pero que no se atreven. Entonces, el Día de la Bicicleta se animan con esta guía y vienen en bici, se les invita a desayunar y la verdad que ha sido un éxito tremendo y me han pedido que no esperemos mucho tiempo para hacer otro. Así que creo que Manuel quería intervenir, Manuel Nogales, y tenemos que ir cerrando ya la sesión. No sé si queda... Bueno, puedo coger una palabra más y con eso cerramos. Manuel, bueno, ¿qué tal? Manuel Nogales, delegado del CSIC en Canarias. Bueno, hemos tocado esos 3 palos básicamente que has comentado, Carlos, sobre el tema social, el tema económico, pero hemos hablado muy poquito del tema de medio ambiente, ¿de acuerdo? Creo que me parece muy bien todo lo que se está haciendo con esta Comisión de Sostenibilidad. Creo que es una obligación moral y real que tenemos, o sea que enhorabuena por todo. Coincido prácticamente en el 100% de las cosas que se han dicho aquí. Creo que tenemos muchísimo recorrido y sobre todo hemos de incidir en la educación de nuestro propio personal. ¿De acuerdo? Quizás la gente que estamos más próximos a los temas de medio ambiente, biólogos, ambientalistas, etcétera, quizás lo tenemos como más cercano. Pero hay mucha gente aquí, pues de otras especialidades que están quizás un poquito más alejados, pues que quizás habría que hacer un trabajo importante y no solo con el estamento científico, sino con todos los estamentos del CSIC, desde la base a arriba. Eso es una cosa importantísima. La educación, yo creo que eso no es negociable y es un caballo de batalla que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar bastante tiempo. Y sobre el tema del medio ambiente, yo formo parte de los patronatos de parques nacionales. Tenemos 4 en Canarias y por lo tanto tengo una actividad bastante frenética en los patronatos de estos 4 parques nacionales. Hemos hecho ya hace un año aproximadamente con Bori una reunión muy interesante en Madrid donde hemos lanzado un edicto de 16 normas
que las hemos mandado al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que muchas de ellas tienen que ver con sostenibilidad, sencillamente. Hay muchos de nosotros que estamos en comisiones que tienen que ver con medio ambiente, y yo creo que la palabra sostenibilidad y la filosofía de la sostenibilidad la tenemos que mantener. Eso es una cosa tremendamente importante. El sello nuestro de calidad creo que lo tenemos que tener también en esas comisiones mediante esa representación, y muchas veces les prometo que no es nada fácil, porque remamos a contracorriente. Yo me considero un auténtico perdedor de votaciones importantes en los patronatos de parques nacionales, pero cada vez perdemos por menos, ¿de acuerdo? Porque lo que defendemos está basado en lo que es el conocimiento científico, y esa es la línea roja que yo nunca traspasaré mientras sea representante de esta casa en cualquiera de las instituciones donde estamos representados, y era un poco llamar la atención en este sentido. O sea, creo que tenemos que ser valientes con las cosas. Creo que el tema de la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad, son temas que tienen que ser claves en nuestra institución, y bueno, nada más que era una reflexión en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Manuel. El trabajo que estáis haciendo en el órgano de coordinación de representantes de parques nacionales es realmente encomiable, y yo creo que nos ha permitido dar un salto en cuanto a la visibilidad del CSIC como organismo que defiende este principio. Sí. Vale, Eloy, teníamos una persona por ahí antes, quizás, Eloy, si no te importa, primero está aquella persona y luego tú, y tenemos que cerrar ya, Ángel. Es que si no me va a colgar Pilar, que está ahí mirándome feo ya. Soy Fuencisla Matesán del Instituto López Neira de Granada. Y mi pregunta era de tipo práctico económico. Entonces, sabemos que hay financiación europea para instalación de paneles solares que se ha canalizado a través de las comunidades y los ayuntamientos. Mi pregunta es, ¿el CSIC no podría acercarse directamente al Ministerio e intentar canalizar estos recursos europeos hacia el CSIC para hacer instalaciones? Porque yo he intentado, nosotros también hemos hecho como muchos institutos, hemos hecho el proyecto, tenemos todo, y hemos ido a la comunidad autónoma y ahí ha parado todo nuestro trabajo. No hemos conseguido financiación de la comunidad de Andalucía. Pido o sugiero que haya un acercamiento directo desde el CSIC para canalizar esos fondos. No sé si es posible, pero pues es un ruego, digamos. Pues realmente no lo sé, es algo que tendremos que estudiar, pero no te puedo dar una respuesta, no lo sé. ¿Eloy? Bueno, intentaré ser breve. Soy Eloy Revilla, de la Estación Biológica de Doñana, y primero querría decirle a Manolo que no hay que rendirse. Sabemos que la guerra está perdida, pero alguna batalla se puede ganar en esa pelea por el medio ambiente desde el punto de vista de la investigación y la transferencia de resultados hacia la sociedad. Yo simplemente quería comentar y recordar que hay una relación muy importante entre la estrategia científica de los centros y la sostenibilidad. Tenemos que pensar en cómo estamos organizados y en la posibilidad de ofrecer espacio y equipamiento individual a todos los investigadores, o ir hacia una estrategia de organización de servicios. Podemos tener un centro, el mío, por ejemplo, con 40 termocicladores, o un centro con 6 de última generación, que son los que están funcionando. Eso afecta mucho también a la sostenibilidad. ¿Qué volumen de espacio tenemos asignado? Si ese espacio está compartido o no. Tiene que ser parte de la reflexión de los centros. Y ya finalmente agradeceros a todos el esfuerzo por sostenibilidad que habéis hecho esta mañana, ahorrando electricidad a la hora de ducharos y a la hora de evitar el uso de la wifi y el teléfono, lo cual redundará en un mejor medio ambiente para todos. Discrepo. Yo creo que hemos gastado un montón de agua fría, pero... Uso mi privilegio. Quería felicitar a Eloy. Debemos todos felicitarle porque él ha sido uno de los artífices clave, Doñana, Eloy, todo el equipo de Eloy y el CSIC, en el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Transición Ecológica y la Junta de Andalucía alrededor de Doñana. Y eso sí que es un impacto enorme de nuestra investigación. Así que por lo menos nos apuntamos eso. Total. Está poniendo colorada.
También me ha recordado lo que ha dicho Manuel sobre las normas a las que llegó el equipo del CSIC que participa en parques naturales, que tenemos ese documento pendiente de colgar en la web y lo vamos a hacer, porque es muy importante, ¿no? Ellos se pusieron de acuerdo, las personas del CSIC que están participando en órganos que gobiernan los parques nacionales en una serie de normas para intervenir en las votaciones sobre las cosas que había que hacer, ¿no? Cómo se debe utilizar o no los parques naturales, etcétera. Y este también es un acuerdo al que llegaron el año pasado. Me he acordado que no está colgado en la web y es otra cuestión que debemos hacer. Así que pues es otra aportación también a la sostenibilidad de las que hacemos. Y nada más, vamos al café, ¿no? Sí.